Nuestra relación con el prójimo o próximo puede ser uno de los aspectos más enriquecedores y gratificantes de la experiencia humana, tanto si nos encontramos ante un reto que nos provoca inquietud o desánimo, como si estamos viviendo uno de nuestros mejores momentos. Todo es más cálido y llevadero cuando se comparte. Pero la interacción humana también puede convertirse en uno de los mayores obstáculos en la vida de las personas, tanto a nivel individual como colectivo. Desde agresiones sutiles hasta la violencia física, hay todo un espectro de comportamientos hostiles que todos, en algún momento, bien hemos usado, hemos sufrido o ambos a la vez. Ya sean amables o hostiles, afectuosas o displicentes, varias corrientes y escuelas de pensamiento, filósofos, autores e investigadores han sostenido y sostienen que para conocer el estado de salud del planeta debemos tener en cuenta un elemento clave: nuestros vínculos. Parece que nuestras relaciones son de vital importancia. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante esa relación con los demás? Si hay algo radical que se puede contrastar en el ser humano, es un concepto que suena un poco raro, pero creo que es muy explicativo, es la altricialidad, ¿no? Hay otras especies, por ejemplo la mosca del vinagre, con la que compartimos prácticamente un 50% del genoma, no somos tan diferentes de otras especies, que no tienen esa necesidad de estar relacionándose. Yo suelo poner un ejemplo, ¿no? Si en esta misma sala en la que estamos pues, hubiera un par de ejemplares compatibles sexualmente de moscas del vinagre, probablemente la semana que viene se hubieran reproducido con éxito. Y sin embargo, si dejásemos a mi hija, que va a cumplir 18 meses, que es de la especie Sapiens sapiens, una de las especies más evolucionadas del planeta, que tenemos el pulgar opositor, el encéfalo altamente desarrollado, somos una especie bípeda. Ese ser humano, en este caso, simbolizado en mi hija, la dejásemos en esta sala un día sola, 2 días sola, 3 días sola, fallecería. Yo recuerdo en la universidad, cuando comencé a estudiar, que me llamó poderosamente la atención unos estudios que hicieron de bebés que simplemente les daban alimento a través de una máquina, pero les privaban de todo contacto físico. Y esos bebés, o la mayoría de ellos, terminaron muriendo. Y esto es muy revelador. Es cierto que antes hacían unos experimentos que hoy, afortunadamente, pues no los llevamos a cabo, pero revelan la importancia de esa conexión. Hoy se sabe que dentro de las necesidades básicas del ser humano, una de ellas es el contacto social. Si nosotros nos vemos expuestos a la exclusión social, al maltrato o al aislamiento extremo, el cerebro procesa toda esta información como una información de estrés y de dolor. Y el estrés va a hacer que toda tu energía se vaya a tus músculos, tus órganos vitales para salir corriendo, luchar, ¿no? O quedarte paralizado. Si esto se prolonga en el tiempo, desemboca en una enfermedad. Relacionarnos con otras personas es salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud no define la salud únicamente como ausencia de enfermedad, sino que además lo relaciona con la parte social. Y de hecho hay grandes investigaciones al respecto en las que van hilando de alguna forma esa falta, ¿no? de contacto social entre las personas con diferentes tipos de enfermedades o la capacidad que tenemos de desarrollarlas de forma más fácil. If you go back in our history, we used to live in a huge community and support each other, to connect to each other and helping each other. So that's actually our natural state. Today we are living separate and I don't think it's healthy for us. When we are stressed, we need to connect to relax. So supporting and connecting to other person is very healthy when we are stressed. Ya desde un principio nacemos biológicamente preparados para ello, para relacionarnos, para evolucionar. Tienes que haber experimentado tantas situaciones, adquirido tanto bagaje, que no se adquieren estando solos. En términos evolutivos y partidaria de las relaciones, creo que el ser humano hace una condición
de sociabilidad que es necesaria, ¿no? Relacionarse con otros, generar una sociedad, moverse en un entorno, es fundamental para conocerse, para transformar el mundo, ¿no? Lo importante que yo diría es, si quieres evolucionar y quieres hacerlo de una manera muy efectiva, relaciónate. El hecho de vivir aislados nos deja atrapados en el estado salvaje, en el instinto primario, en el instinto de la supervivencia. Pero el hecho de aprender a ser humano es algo que se consigue a través del otro. Para mí es imprescindible la relación con otra u otra persona. Yo me acuerdo siempre Pepe Mujica, que fue presidente de Uruguay, estuvo metido en una cueva, realmente era un pozo y una cueva que tenía rejas y aislado totalmente. Entonces él comenta que esperaba que apareciera una rata de vez en cuando, como para tener una interacción con el animal vivo. Y cuando la rata por aquí, por cualquier motivo, desapareció, porque la mataron o lo que fuera, se relacionaba con las hormigas. Para él el contacto con esas hormigas que venían, que iban y todo esto fue una manera, dijo él, totalmente de sentir que había algo, alguien con el cual interactuar. Eso de relacionarse con otras personas lo es casi todo. Lo que somos, en lo que trabajamos, con quien vivimos, se ha hecho a base de conversaciones, relaciones, miradas, encuentros y desencuentros. Somos seres de vínculos y ahí está la clave. Esos vínculos y esa relación es una relación primordial o es una relación absolutamente enajenada y automatizada. Para mí esa es la gran clave. Todos nuestros invitados han dedicado gran parte de su vida al desarrollo del potencial humano y de la gestión del cambio de personas y equipos. Y ellos lo tienen claro, las relaciones humanas son esenciales para la evolución de las personas y de la vida en la Tierra. Como nos han comentado, vinimos biológicamente preparados para vivir y crear en comunidad. Y como nos advierte Techo al final, es fundamental indagar en la naturaleza de nuestras relaciones. Cuando pensamos en ellas, a menudo, a muchos de nosotros, enseguida se nos viene a la cabeza una palabra: conflicto. Durante la reciente crisis sanitaria, parece que ese conflicto está más presente que nunca. Bueno, habrá que empezar entonces con el protocolo que te han dicho cuanto antes, ¿no? Pues la verdad es que no lo tengo claro. Estoy procesando todavía todo lo que me han dicho y no sé, tengo que pensarlo. ¿Pensar? ¿Qué tienes que pensar? Te han dicho, tienes este problema, esta es la solución, hay un tratamiento, pues hágase. Pero es que está. O sea, no me siento bien, o sea, no entiendes que me siento mal, que me siento asustada. No entiendo, bueno, estamos aquí, ¿no? Estoy aquí contigo. Sí, pero es que parece que te enfada que no empiece ahora mismo lo que me han dicho. Claro que me enfada, es que parece que no te importa mucho. Hombre, pues claro que me importa, ¿cómo me dices eso? Bueno, pues entonces háztelo, decídete ya, o sea, que está bien claro. Bueno, no me presiones, no me asustes más de lo que ya estoy. Pero sí, me presionas. No, es que tú eres muy indecisa. Te han dicho lo que tienes que hacer. Háztelos, es que está para pedir agua en un bar, es que te cuesta decidir. Bueno, mira, lo que menos me hace falta ahora mismo son tus críticas, de verdad, que no. Pero, ¿a dónde vas? No nos han enseñado. Creo que no nos han dotado de unas habilidades sociales adecuadas para solucionar conflictos
de manera adecuada. Sin embargo, el conflicto creo que es algo necesario para aprender y crecer como personas. Si nos centramos en la infancia, que bueno, pues es el campo que yo más conozco, veo la necesidad de enseñar a los niños a solucionar los conflictos de una manera adecuada, dotándoles de habilidades sociales como la empatía, la asertividad, pero sobre todo desde los inicios a enseñarles a expresar y gestionar de manera adecuada las emociones. Con un entrenamiento de habilidades sociales adecuado, pues la resolución de conflictos se va a ver como algo natural y como algo donde hay siempre dos ganadores. No tiene por qué haber un ganador y un perdedor. Todos ganan porque todos aprenden de ello. A través de la educación tenemos una tendencia a que nos han dado todo explicado con un resultado. No nos han enseñado tanto a reflexionar por nosotros mismos. Entonces eso crea una baja autoestima que hace que muchas de a lo mejor de los comentarios o de las diferentes comunicaciones a las que nos exponemos se interpreten de forma personal y nos duelan. Si en la educación nos hubieran enseñado más a buscar, a ser los investigadores y a descubrir cosas, nuestra autoestima estaría mucho más alta. Y entonces cuando nos enfrentáramos a retos o a conflictos, lo haríamos desde la perspectiva del creador, puesto que nuestro cerebro es creativo. Lo que pasa es que con esta premisa nosotros hemos, digamos, eliminado más esta posibilidad de actuar desde la creación. El cerebro, que funciona por asociación, va a hacer la búsqueda de todo aquello que se parezca y se asimile a lo que nosotros nos estamos enfocando. Si es algo negativo, de destrucción, de guerra, pues entonces se acordará de todos los momentos malos de lucha que ha tenido. ¿Y qué le llegarán? Pues respuestas relacionadas con esas experiencias. En cambio, si nosotros buscamos del mismo contexto, del mismo conflicto, el lado del foco positivo, como se mencionaba también en la película anterior, entonces nos empezarán a llegar nuevas ideas y podremos construir aquello de ahí. Yo sí que creo que muchas veces crecemos a través de fricción de los opuestos. De hecho, cuando algo se materializa, incluso cuando un proyecto se materializa, siempre se materializa con cierta tensión en los opuestos. En la física se dice que para que un material se materialice hay como una especie de tensión entre los materiales hasta que realmente se genera el nuevo material. Hay otros filósofos que dicen que nosotros aprendemos porque hay una tesis, luego hay una antítesis y después hay una síntesis. Somos seres de integración. Nos vamos a un polo, nos vamos a otro y luego integramos. Me gusta llamar al conflicto aprendizaje. Me gusta llamar al conflicto desafío. Me gusta llamar al conflicto oportunidad de encuentro. Como hemos visto, el conflicto en sí mismo no es ningún problema, sino una herramienta más de la que disponemos los seres humanos para nuestro aprendizaje y crecimiento. Gracias a él podemos iniciar un cambio, la transformación de lo anterior en otra cosa, en algo nuevo. Pero a veces no conseguimos ver el conflicto como una oportunidad y nos distanciamos. ¿Cuál podría ser el motivo o los motivos principales por los que esto sucede? Venimos con una programación de serie. En otros casos, lo que vamos es adquiriendo una serie de programas a base de la educación, de la experiencia, del entorno en el que vivimos, lo que percibimos desde que somos muy pequeñitos, ¿no? Sobre todo pues, hasta esos 7, 8 años, ¿no? Nos van a condicionar porque todos esos conocimientos y todas esas creencias de alguna forma se van a instaurar en nuestra parte no consciente y en muchos casos no vamos a saber por qué en el futuro hacemos determinadas cosas. Nosotros creamos nuestra realidad en nuestro cerebro, ¿no? Tenemos un sistema que se llama constructivismo neurobiológico. Parece una película de acción o del futuro y es simplemente nuestra biología. Nosotros proyectamos más la realidad de dentro a afuera que al revés. Entonces, en este sentido, también con las personas con las que nos relacionamos, estamos construyendo una imagen, una impresión del otro
que hace referencia a aquello que nosotros hemos experimentado y tenemos grabado en nuestros genes y en nuestra memoria. Y estos valores y estos patrones no siempre son los mismos compartidos por diferentes culturas. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con otra persona de otra jerarquía, de otra familia, de otra comunidad, puede haber estos choques porque pensamos que esos valores y eso que hemos aprendido es la absoluta verdad, la única para nosotros. Y entonces por ello tratamos de imponérselo al otro. El pensar que los otros son exactamente igual a nosotros pues nos va a crear muchos malentendidos, ¿no? Entonces tratar un poquito como de tener una visión más tolerante, porque igual nosotros tratamos de imponerle algo a la otra persona y resulta que esa persona tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Digamos que hablamos de patrones culturales, patrones sociales, patrones históricos y patrones de identidad. En el momento en el que llego al mundo, ya comienza a llenarse la semilla de cáscaras, justo al contrario que sucede en la naturaleza. En la naturaleza la cáscara se abre. En estos patrones la cáscara se llena y se llena. La esencia nace pura y sin nombre. Pero en el momento en el que nace, se le pone un nombre, se le pone unos apellidos, se le pone una identidad social, se le pone una cultura, se le pone, aunque no sean practicantes o creyentes, una religión a nivel cultural, a nivel de huella cultural, y se le impone una serie de creencias e ideologías determinadas en función del ambiente en el cual llega, nace. Ya nada más nacer, nos han llenado de cáscaras. I believe that we experience the world through our filters. We don't see the world as it is. We see it through our perceptions. For example, before I met my husband, my ex-husband, I had a belief system. It was not in a conscious level, but it was in an unconscious level. I believed that I was not worthy of love. So when I started to work and really start to embrace myself, connect more to myself, I met a wonderful man. And I'm living with him today. We have been together for 8 years and he is just great. I have known him for 20 years. We have been friends for 20 years, but I have never seen him as a potential boyfriend because I had this filter in me, this program that I was not worthy of love. Parece que una de las principales causas por las que a veces las relaciones se tornan algo verdaderamente difícil es que aún no hemos desarrollado la capacidad de ver al otro más allá de nuestro propio condicionamiento. Pensamos que el mundo es tal y como nosotros lo entendemos y lo experimentamos, y cuando alguien nos presenta otra versión, estalla la tormenta. Reflexionemos por un momento acerca de cómo lo estamos haciendo los seres humanos en este sentido. En nuestro compartir con el prójimo, ¿tratamos de imponer nuestro mundo? ¿Nos relacionamos para crear algo nuevo o para borrar lo que no entra en nuestro esquema de realidad? He estado pensando en el tratamiento que me sugirieron el otro día y no voy a hacerlo. ¿Qué? Pero, ¿cómo que no vas a hacerlo? ¿Tú estás loca? Bueno, a ver, espera, déjame que te explique porque es que me interrumpes y no me dejas terminar. Venga, a ver. A ver, he estado investigando 3 opciones de tratamiento para lo mismo que yo tengo, ¿vale? Y la verdad es que me interesan más. He dado con una terapia en concreto que me ha convencido mucho. Porque, no sé, he leído en lo que consiste, cuáles son los efectos secundarios y me parece que me podría funcionar. De hecho, hay bastantes casos en los que
ha terminado con éxito y la verdad que cuando me imagino haciendo eso me veo más tranquila que si me imagino haciendo lo que me han dicho en el A ver, ¿qué te estoy viendo venir? ¿Qué? A ver, pues que tú siempre has sido muy el estilo natural, hierbita, no sé qué... ¿Y cuál es el problema? Pues a ver, pues que estás equivocada. O sea, te equivocas. Lo único que de verdad funciona es la medicina. Bueno, eso de que estoy equivocada es bastante discutible. Y digamos más bien que esa es tu verdad en lo que tú crees, pero para mí ya sabes que algo funciona si realmente crees en ello. Sí, ya sé que tú crees en eso, pero yo sinceramente creo que te engañas. Ah, sí, a estas alturas me dices eso. Sí, bueno, a ver, porque esto es algo serio. Y dale, pero deja de decirme lo serio que es, que ya lo sé, que soy muy consciente de la situación. Si es que no sé por qué piensas que puedes tomar mejores decisiones de las que yo tomo, que he investigado mucho, que he preguntado, que... Jolín, que he leído un montón y he hablado con los especialistas que me tratarían y todo. Y yo siento que me va a funcionar. Sí, bueno, pero es que el sentimiento no es importante, el sentimiento no te va a curar. Bueno, eso es lo que tú te crees. No sé, deja de tratar de imponerme tu visión. Es que mi visión es con la que realmente tienes una oportunidad, o sea, vamos a ver. Bueno, mira, vamos a ver. Vale, porque ya veo que no, que esta es tu postura y que no me vas a acompañar en el proceso. Y es que está claro que no puedes apoyarme. Es que no, o sea, en esto no te puedo apoyar, lo siento pues mucho. Vale, lo pues siento nada, mucho. nada. Si queremos experimentar relaciones armónicas, debemos dejar de intentar pintar a nuestro prójimo con nuestros colores y pinceles. Pero ¿cómo hacer eso? ¿Por dónde empezar? La relación con uno mismo es la relación más compleja que existe. Que ojalá la viéramos así cada vez que tengo una dificultad en la relación con otro. Es decir, en principio hay cosas que tú no tienes solucionadas, que tú no tienes ni siquiera concienciadas muchas veces, ¿no? Entonces, si yo he tenido a alguien en mi niñez que ha sido una persona violenta, que ha sido una persona que generaba miedo o lo que fuera, eso ya lo tengo internalizado. Y a veces el gesto de una persona que tú ni siquiera acuerdas, pero ese gesto te da una reacción emocional. Y esa reacción emocional inconsciente, como no la asimilas contigo, automáticamente la pones fuera. Ese es el culpable. Entonces ahí, a partir de que el otro es el culpable y responsable, yo me alivio, me quito la responsabilidad y bueno, si lo puedo arreglar bien y si no, pues ahí me alejo de esto. Me gustaría que pensemos que el mayor conflicto que tenemos al relacionarnos viene de un conflicto interno. Entonces ese conflicto inherente al desconocimiento de cómo he formateado mi vida me hace que cuando vaya a la relación no me dé cuenta que estoy en un escenario repetido y que poco o nada tiene que ver con lo que está sucediendo, especialmente cuando hay conflicto. Viene un hecho fortuito, me confronta, me hace ver quizás algo que de otra manera no vería, me planteo que esto tiene que dar lugar a algo nuevo y entonces me reinvento. Pero si no estoy acostumbrada a nada de eso y además pienso que lo que pasa no tiene nada que ver conmigo y necesito rápidamente volver a estar en lo que estaba siempre, no solamente me va a pillar el virus, sino que me va a pillar cualquier cosa en la vida. La conexión que haces desde los miedos es una conexión desde las necesidades, en la que cosificas a la otra persona, no es una relación real. O sea, la otra persona es un objeto de felicidad, placer, y no digo que las personas no nos puedan dar felicidad, pero la aportan por el hecho de ser lo que son. Cuanto menos cosifique yo al otro, porque menos necesidades tengo de que el otro me proporcione la felicidad, es más real. Lo vivo a él. Si sanamos heridas emocionales, podremos ver realmente quién tenemos delante y no obligar a nadie a nada, ni verbalmente, ni de acción. Como vemos, si queremos que nuestras relaciones sean uno de los mejores aliados en este camino de aprendizaje y crecimiento en el que estamos todos, lo primero a lo que deberíamos prestar atención es a la relación que mantenemos con nosotros mismos. Conocer y sanar nuestras heridas emocionales nos dará la oportunidad de tener relaciones auténticas en las que tú y tus compañeros podréis ser en libertad. Ni forzarás ni serás forzado.
Te verán completo y tú también verás más allá de tus esquemas. Dejarás de perderte relaciones que pueden aportarte tanto en tu camino vital. Nosotros mismos, nosotras mismas, estamos atravesados de juicios, de prejuicios, de clichés, de miradas estereotipadas que hacen que no veas la realidad, sino que realmente tú estás percibiendo una interpretación de la realidad. La inmensa mayoría de las ocasiones, estos clichés, estos juicios, lo que hacen es generar una estructura y un orden social y hacen que más o menos tengamos vidas perfectamente estereotipadas, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me llama profundamente la atención es la desconexión que tiene nuestra sociedad con la intergeneracionalidad. Que ahora, para explicar que la inmensa mayoría de las personas que han fallecido por coronavirus sean personas mayores que estaban solas en residencias de personas mayores, es decir, aquellas personas que pueden tener un recorrido vital del que podríamos extraer grandes aprendizajes y conocimiento, son excluidas. ¿Por qué? Porque tenemos un estereotipo, un edadismo, ¿no? En la medida en que tu nutrición cultural sea más diversa y más compleja, los juicios que tú emitas también lo serán, ¿no? Entonces, cuando abras la puerta a un ser humano, no lo juzgarás por su color de piel, ni por su altura, ni por su edad, sino que serás capaz de percibir aquello que esa persona tiene que aportarte y tienes tú la posibilidad de aprender de ella, ¿no? Pero aún son muchas las personas a las que las relaciones les produce vértigo, bien porque aún no han iniciado ese camino de autodescubrimiento o porque habiéndolo comenzado encuentran obstáculos con los que no se sienten capaces de lidiar. A veces estas personas acaban decidiendo aislarse. No, o sea, no puedo entenderlo. Es que no puedo. ¿Cómo voy a apoyarle si no estoy nada de acuerdo con lo que quiere hacer? Que no puedo. Que es que esta es mi decisión y ya está. Ya, lo que pasa que... ¿Por qué duele tanto si lo tengo tan claro? ¿Por qué me siento tan mal? No puedo, es que no quiero acompañarle. ¿Qué pasa en realidad? Porque poder sí puedo, pero no quiero. Sí, o sea, no quiero. De verdad no quiero. Qué difícil es todo. A veces preferiría vivir solo en el monte. ¿Y si tienes razón? ¿Y si me equivoco con mi decisión? No sé. Quizás deba empezar con el protocolo que me han dicho. Madre mía, si es que solo de pensarlo me muero de miedo y me dan ganas de vomitar. Debería poder elegir lo que me hace sentir mejor, más segura y esperanzada. Debería poder, pero estaré sola. Pues mira, mejor sola que mal acompañada. You don't have to make a decision of avoidance, because I believe if you made the decision of avoidance, the pain will be more if you are living from that space. I will believe that will be a feel of emptiness which is growing inside of you. So I will recommend to do the healing work. No es posible que no te encuentres con lo que evitas. Si no lo haces con una pareja, lo harás con el vecino, hasta con el perro. De repente todo se confabula y aquello que evitas no solamente te confronta, sino que te pone la gran trampa. Entonces yo siempre sugiero, no evites nada. Que al final nuestra sombra nos persigue, ¿no? O sea, que tú puedes meterte en una burbuja para protegerte, que es absolutamente comprensible y legítimo, pero nuestros miedos y nuestras limitaciones nos van a seguir aunque estemos en soledad, aunque nos aislemos. ¿Te han causado daño en una relación? Yo diría, ¿a quién no? Es así, para mí, a mí me han causado daño, pero viéndolo a distancia me doy cuenta que el daño me lo causé yo. Me lo causé yo por el apego, por el esto, por aquello, por todo lo que había. Y bueno, pues aprender de esto es esencial. La clave es, oye, he tenido problemas, dolor en esto, ¿vale? En cualquiera de los métodos de autoconocimiento, en un proceso de coaching o de terapia o lo que fuera, oye, háblalo, trabájalo, no te quedes enganchado con esto. Es fundamental el seguir aprendiendo y no salir corriendo del dolor, porque el dolor realmente es un aliado, es algo que te ayuda.
algo que te aprende a cuidarte para no distraerte de ti mismo. Estamos en contacto y en conexión constante y en interacción constante con los demás. Y ahí es donde surge el aprendizaje. Cuando tú consideras eso como un aprendizaje, es cuando realmente empiezas a valorar esa interacción. No huyes de ella, sino que la buscas. Atreverse a amar una y otra vez, con todas las heridas, con todos los errores, con todas las ruinas, es la verdadera valentía. Hemos venido aquí para amar y ser amados, y es lo único que nos llevaremos al ancho mar. Y vivir es entregarse tanto que en un momento dado te extingas en un momento y vuelvas a resucitar. Yo diría que el mayor dolor que hay en la vida es el dolor de evitar el dolor. Todos herimos y somos heridos. Relacionarse con alguien es herir y ser herido. Vamos a aceptar la aventura de vivir entera. Vamos a aceptar equivocarnos. Vamos a aceptar aprender humildemente a pedir perdón y a volver a levantarnos. Cuando empezamos a reconocer y a hacernos cargo de todos esos retos internos, buscaremos relacionarnos de forma natural y también comenzaremos a expresarnos de otro modo con nuestro prójimo. Al principio nos costará un poco más, puesto que estábamos acostumbrados a comunicarnos según nuestro antiguo paradigma de percepción. Pero una vez que desarrollemos ciertas habilidades de comunicación, nuestras relaciones se convertirán en uno de nuestros mayores exponentes de alegría y bienestar. ¿Y a qué me refiero con eso de ciertas habilidades de comunicación? En lugar de hacer una comunicación basada en el miedo, la hacemos basada en la asertividad, es decir, una comunicación asertiva. En lugar de decir tú no eres o tú no haces o tú, quizás pueda tratarse de decir esto me hace sentir de esta manera cuando tú hablas así o cuando actúas de esta forma. Sería una buena clave para aprender a comunicarnos entre nosotros desde el amor. Una de las cosas que a mí me ayudó más cuando yo empecé a trabajarme a mí misma fue tomar conciencia de que no escuchaba. Me sentía tan experta en un momento dado, cuando tú te dedicas a veces a tratar a las personas, has estudiado mucho y de repente, pues te han dado hasta títulos para poner etiquetas, ¿no? Y realmente dejas de estar atento, en asombro completo a lo que la persona te trae. Entonces ahí ya, en realidad, tú estás teniendo un diálogo contigo mismo, no un diálogo con la otra persona. Cuando yo empecé a querer escuchar, me di cuenta de que era importantísimo ponerme en un lugar de reconocimiento al otro, de presencia, como si estuviera contemplando un ser único que tiene una idea completamente distinta a la mía, y para eso necesitaba parar el juicio constante. Si yo estaba evaluando y buscando soluciones o conclusiones inmediatamente, me perdía lo que estaba diciendo. Luis Castellanos tiene diferentes libros y diferentes charlas en internet y un conferenciante fantástico, y habla que las palabras son físicas, ¿no? Y las palabras duelen, y las palabras emocionan, y con las palabras programas a ti mismo y programas a los demás. Si nosotros no paramos los mensajes poco positivos que otras personas nos están trasladando día tras día, día tras día, día tras día, y ponemos nuestros recursos a funcionar ahí, vamos a ser permeables a esas palabras y van a entrar dentro de nosotros y van a modificar de alguna forma nuestra biología, nuestra forma de ver la vida. Entonces es muy importante ser responsables de las palabras que utilizamos con nosotros, con los demás
y además aquellas palabras que dejamos que los demás utilicen con nosotros. Hay muchos estudios al respecto de diferentes investigadores, pero el mejor experimento que podéis hacer es con esas palabras o esas expresiones que vosotros utilizáis con otras personas, que les hacen sentir. ¿Las hacen más grandes o si las hacen empequeñecer? Una responsabilidad. La incapacidad para comunicarnos pone en peligro el mantenimiento de la vida social y de la vida misma, como estamos viendo estos días. Adaluz, Techo y Javier nos han hablado de la expresión asertiva, de la escucha activa y del uso constructivo de las palabras. Estas son algunas de las herramientas más efectivas para mantener la buena salud de la vida social. ¿Hay alguna o algunas otras a las que también debiésemos prestar atención? La posibilidad de abrirme a tu punto de vista y a tu vida y a tu pensamiento, porque no representas para mí la necesidad de que me confirmes o que me rechaces o que me apruebes o que me reconozcas o que me aceptes. Por lo tanto, yo tengo la posibilidad de ponerme en tu mirada y en tu punto de vista aunque no esté de acuerdo contigo. Pero si no hay nada detrás, no voy a poderlo hacer. Lo que haré es decir que te entiendo, pero no entiendo nada. Haré como que te entiendo, pero en el momento en que se me crucen los cables porque no coincide lo que tú me dices, pues ya se formó la discusión. ¿Sí? Y la empatía es justamente ser capaz de hasta entender a un asesino. ¿Me entiendes cuando eres más joven? Pues porque estás más sólido en ti y a medida que te vas haciendo mayor porque eres sabio. ¿Sí? Pero es un proceso, como todo, como casi todo en la vida. La compasión es entender que delante de ti hay otro ser sintiente y que está pasando también por unas circunstancias, aunque incluso pueda parecer delante de ti que no las está pasando. Eso a mí me ayudó mucho la carta astral, porque si yo ya era perceptiva y veía lo que le pasaba a la gente, cuando ves la carta astral y ves todas las heridas que tienen ahí y cómo deben estar lidiando con todo eso y el tiempo que han estado lidiando, porque si te viene una persona de 60 años y ha estado todos sus 60 años lidiando con eso, la infancia que ha tenido con eso, y dices, bueno, ¿cómo no va a ser así? O cómo, claro, no ha podido comportarse con sus hijos de determinada manera, ¿no? De la base de saber que hay otro ser sintiente delante de ti que está pasándolo también como puede. Hay tantas opiniones como personas conocemos. Somos totalmente individuales y viene del pensamiento subjetivo de cada persona. Pero depende de la flexibilidad que tengamos de ideas. Si tú eres flexible, eres capaz de no compartir, sino entender las ideas de los demás. Pero si tienes un pensamiento muy autoritario, es decir, quieres imponerle tu pensamiento a los demás o no ves más allá de tu propio pensamiento, eso te va a dividir y te va a alejar de muchas personas y de muchas relaciones que podrían ser muy constructivas. El respeto es una necesidad. Pues gracias por haber aceptado venir a hablar. Sí, claro, no hay ningún problema. Yo lo estaba deseando también porque, bueno, pues no me queda a gusto con nuestra conversación del otro día y... Ya, yo la verdad es que tampoco. Me quedé con mal cuerpo, la verdad. Porque, no sé, creo que son muchos años juntos, muchas vivencias y... No sé, creo que por lo menos deberíamos, aunque sea intentar comprendernos. Claro que te comprendo, a ver. Quizá es que pues tengo miedo. Y en esa situación, pues lo que a uno le gusta en este caso es que hicieras lo que yo haría. Pero no tiene por qué ser así. Yo entiendo que no tiene por qué ser así y bueno, pues tú tienes tu criterio. Pero es que, no sé, sentía como que... No sé, la forma que tenía de demostrar tu desacuerdo me hacía sentir como que, no sé, como que tomo malas decisiones o que...
no sé, la verdad es que me hacía sentir bastante mal. No es eso. O sea, yo te apoyo en todo. Eso por descontado. Pasa, pues hombre, tengo mucho miedo. Yo te aprecio un montón y pues me gustaría que hicieras lo que yo haría. Si fuera yo el que estuviera así, pues es con lo que yo me quedaría tranquilo. Yo te apoyo. Tengo mucho miedo que, y... Vamos, si no he entendido bien no es que creas que tomo malas decisiones o que tengo mal criterio, sino es más por el miedo que te causa la situación. Eso sea, tengo mucho miedo, pero lo que tú decidas yo... A ver, yo sinceramente entiendo tu punto de vista también, ¿no? Porque, a ver, es verdad que la medicina tradicional pues ha evitado mucho dolor, ha salvado muchas vidas y, a ver, yo entiendo perfectamente que sea lo que crees, pero no sé por qué motivo yo creo en otras cosas y la verdad es que me gustaría tener la oportunidad de poder probar aquello en lo que creo. Y no sé, la verdad es que me alegro de que puedas llegar a comprenderlo. Bueno, pues eso es lo importante, que tú estés bien y decidas lo que decidas. Yo estoy aquí, te apoyo sin Muchas condiciones. Gracias. Y perdóname si en algún momento te he dicho algo que... Perdóname tú. ¿Qué tal? Bien. Volando drones, los árboles... Quedándonos por ahí. Graciela, Marta y Erika nos han hablado de la necesidad de cultivar la empatía, la compasión y el respeto. Hasta ahora hemos visto una serie de acciones que van a beneficiar nuestras relaciones. Son acciones que hemos enfocado en la gestión de lo que nosotros damos a nuestro prójimo. Pero en esa interacción también recibimos y en ocasiones nos sentimos invadidos, invisibilizados o agredidos. En esos casos, ¿qué es lo que podemos hacer? Aprender a poner los límites de mi vida de una forma firme y amable ha sido una de las cosas más importantes de para conseguir mi felicidad y de mi madurez. Yo creo que los límites, ya a nivel psicológico, son muy necesarios para definirse. Y aparte, son muy necesarios para las relaciones sanas. Porque hay veces que tú quieres que los demás tengan una bola de cristal. O sea, si tú estás en la víctima, que las víctimas lo han pasado muy mal, entonces demandan continuamente. Y demandan que incluso su marido pueda resarcir con su amor la primera papilla que no le dé bien su madre. Porque estoy en demanda. Fíjate que de alguna forma una persona que establece sus límites sanos es una persona que se hace responsable de su vida. Y ahí los límites pasan por expresar con inteligencia emocional lo que yo necesito y lo que yo siento. Para mí, se evitan que los límites se traspasen de forma respetuosa cuando tú cultivas ya el cariño hacia ti misma, la presencia en ti, el enraizamiento en esta tierra desde ti, no de forma enajenada desde un personaje. De ahí es impresionante cómo ya llevas unos límites puestos que mucha gente no traspasa. Yo le diría a las personas que antes de entrar en una relación del tipo que sea, hasta para compartir una habitación en un hotel, se hicieran dos cosas. Primero, ¿qué normas de convivencia mínima vamos a tener, aunque sea este ratito? De alguna manera decir, bueno, que queremos vivir aquí y que no soportas, que no te gusta, que no soportas. Y hacer un compromiso de no tocar ese punto, de respetar a ese ahí. Pues mira, no soporto los insultos. Pues si tú no soportas los insultos, ¿qué hago yo insultando? Si la persona infringe esos acuerdos de una forma reiterada, pues está claro que no hay que estar ahí. Techo y Graciela nos comentan la importancia de saber comunicar al otro con amabilidad dónde hay puertas que no podemos o no deseamos abrir. Para eso hemos tenido que tomar antes la decisión de iniciar ese camino de autoconocimiento del que te hemos estado hablando anteriormente.
Y es importante también recordar que no ponemos esos límites porque la otra persona está indefectiblemente equivocada o es inevitablemente mala. No, estamos viendo que toda forma de ser y comportarse tiene una causa. Pongo límites porque me conozco, me amo y respeto mi sentir y mis necesidades aquí y ahora. Me respeto y te respeto. Por otra parte, también ocurre que la base cultural sobre la que hemos construido nuestras relaciones ha dejado en nosotros una impronta que en muchas ocasiones normaliza extremos de comportamiento y de pensamiento. Esto hace que para muchas personas se desdibuje el perfil del equilibrio y que les resulte difícil discernir no solo cuando están invadiendo al otro, sino cuando están siendo invadidos ellos. Algunos de los indicadores más claros de que estás abusando o de que estás siendo abusado son, por ejemplo, los gritos, la violencia física, pero hay algunos más. Aquí te dejamos las pistas. If you notice that another person is ignoring or reducing your feelings, that's a warning sign. Or saying that your feelings are wrong. And if a person are controlling what you should say and what to not say, what you should wear or not to wear, and what to do and not to do, that is a really bad sign. I think also it's very important to pay attention to your feelings. Do you feel that you are draining energy, or do you feel more energy when you are meeting or connecting to that person? If you are feeling drained, there is a sign. Malas palabras ya sabemos. Malas palabras ya sabemos que son faltas de respeto, porque las cosas se pueden decir de una buena manera o no, de malas palabras. Pero, por ejemplo, las personas que hacen la ley del silencio, las relaciones o en un trabajo, ¿no? Mira, va un compañero de trabajo y le dice, mira que esto, y la otra persona como si no lo oyera. No hace falta decir palabras para tener un comportamiento despectivo y abusivo, ¿no? Y poco ético hacia otras personas. Y obviamente todo eso parte de las heridas dañadas de uno y de las heridas dañadas del otro si lo está permitiendo. Libertad de ser no es pasar por encima del otro para que yo sea, ni que el otro pierda sus derechos para que yo tenga otros derechos, sino hacer que todos podamos tener nuestros derechos humanos. La libertad es responsabilidad de que hay más personas en este mundo. A partir de ahí, ese es el límite más vital que en estos momentos debemos reivindicar. And if you are staying in this kind of a relationship, it's so important to get help and to get out of it, because it's not healthy. And please do not stay in this kind of a relationship. Aunque hay personas con estilos más agresivos y otras con perfiles más pasivos, todos en algún momento de nuestra vida abusamos y somos abusados. Tanto si eres el que abusa como el que es abusado, saber algunas de las causas que subyacen a este hecho quizás te dé claridad y te ayude a seguir adelante. Yo creo que la raíz de las relaciones que dañan, ¿no? Porque generan inseguridad, porque se basan en la dominación, tiene que ver con que existe una relación de poder. Y para que exista una relación de poder tiene que haber una definición previa de la desigualdad, ¿no? De quién tiene privilegios, quién puede violentar. O sea, pues si te das cuenta no es tanto que tú puedas ejercer la violencia, sino que socialmente se te legitime para hacerlo. Tú consideres que aquello que haces está legitimado, ¿no? Pues por ejemplo, en los casos de violencia machista, muchos hombres que asesinan a su pareja se entregan, van al cuartel de la Guardia Civil, se ponen el traje de la boda y no, es como un acto de reconocimiento de algo que tú consideras que tenías que hacer, pero claro, tú
tú no te inventas tu machismo, tú no te inventas tu racismo, esto no somos autodidactas, ¿no? Sino que tiene que haber un abuelo, un contexto, unos amigos, un profesor, una cultura, una historia que sea racista, que sea sexista, que tú lo que haces es aprender esos valores, pero claro, desde la contingencia de la libertad también puedes decidir no seguir esos valores o principios que han podido ser dominantes en tu sociedad. Puedes utilizar palabras poderosas y decir que no. O cuando alguien te cuenta un chiste que denigra a otro ser humano, puedes decir, oye, a mí no me cuentes más chistes de ese tipo que no me hacen gracia. En cada acto, en cada relación hay una capacidad y una posibilidad emancipatoria también, y por qué no ponerlas en marcha. De alguna manera, en la infancia esa persona no se ha sentido reconocida, probablemente en su mente, en su hacer o en su manera de vivir las cosas. O son personas que han sido tratadas muy duramente, sobre todo pegadas o maltratadas, que les lleva a tener una necesidad de vivir las relaciones como una reafirmación continua de su poder, porque viven en dudas de poder, viven en dudas de valoración. Cuando tu autoridad no está construida y tu poder no está construido, se produce una dualidad, que es el autoritarismo y la sumisión. Entonces, al lado de alguien autoritario va a haber alguien sumiso, y al lado de alguien sumiso va a haber alguien autoritario. Si se resuelve lo de fondo, lo que tenemos son dos personas con una autoridad que se reconocen y que ya no necesitan la violencia para entenderse. Todos somos niños pequeños pidiendo ayuda. Este miedo por la pérdida de la pareja, por la pérdida de tu amigo, por la pérdida del trabajo, esos miedos de pérdida nos hacen que nos comportemos por debajo de nuestras posibilidades, y eso nos crea una frustración interna. Entonces, con esa frustración nosotros salimos y compartimos con los demás, y eso es lo que va creando una relación muy inestable, muy quebradiza, pues porque está basada en una dependencia de mantener a toda costa esa relación por la cuenta que nos trae. Es algo también muy, muy inculcado, puesto que tenemos como esa sensación de que tenemos que tener todo seguro en la vida. Ese aferrarse a lo seguro crea un gran miedo de que lo puedas perder. Y eso te crea una dependencia y un mantener relaciones de la manera que sea. Si alguna vez en la vida vivimos la falta de horizontalidad en nuestras relaciones, si nos hemos visto o nos vemos interaccionando desde modelos asimétricos de autoritarismo y sumisión, y si nos quedamos enganchados en el miedo a perder, puede que en alguna de nuestras relaciones vivamos todos o alguno de los extremos de los que te han hablado Richard, Graciela y Nieves. Hasta ahora os hemos ido mostrando una serie de informaciones, pautas y herramientas para mejorar vuestra relación con vosotros mismos y con los demás. Para los que hemos decidido transitar este camino, a veces ocurre que no acertamos del todo a la hora de dar una nueva respuesta o de encontrar una solución. Yo solía reprenderme por ello. Me costaba perdonarme por mis errores. Reprendernos y fustigarnos no va a ser la clave. Uno de los patrones que la mayoría de gente tenemos arrastrando desde no sé cuánto, es la culpabilidad. Entonces, si seguimos inyectando energía a la culpabilidad, seguimos generando situaciones que nos lleven a la culpabilidad. Un buen trabajo sería comenzar a desprenderse de la adicción a la culpabilidad, porque a veces no fallamos y nos sentimos culpables, sino necesito sentirme culpable, por lo tanto fallo, o yo creo que fallo. Entonces, el aprender desde el entendimiento de que estamos haciendo lo mejor que podemos en cada momento, tampoco desde la negligencia, ¿no? Como hay gente que yo soy así y ya, y quiera que me aguante, ¿no? Y el perdonarse lo mismo, porque si no te perdonas a ti mismo hay castigo, y es lo mismo, somos adictos a la culpabilidad y al castigo, y de pequeños nos castigaban con cosas
bueno, con juguetes o con estar en nuestro cuarto, con lo que fuera, y de mayores nos castigamos con cosas que para nosotros son igual de importantes. Incluso te puedo decir, hay gente que siente que no es digno de haber nacido y se autocastigan todo el tiempo con deudas económicas. Se vuelven ludópatas, hacen malas inversiones, siempre están mal de dinero porque sienten que tienen que pagar por estar vivos, ya se sienten culpables por estar vivos. A mí el perdón me parece fundamental, me parece sanador. El año pasado publiqué este libro, no es por hacer publicidad, solamente que me parece que encaja bien, ¿no? Acabo de abrir el libro, lo he abierto al azar y la primera imagen que me sale es el de palabras de poder, o sea, perdón, lo siento, ¿no? Especialmente en los varones, en los chicos, me parece que les impactamos en exceso en la autosuficiencia, en el individualismo, en la competitividad y hacer propias palabras poderosas como decir te quiero, lo siento, me equivoqué, perdón, no volverá a ocurrir. Tampoco es una idea del perdón vacío, es un perdón de toma de conciencia y de reparación. Pues esto que escribí en su día para los chicos, para los niños, yo creo que es absolutamente válido para las personas adultas también. I believe forgiving is very important. I also believe that forgiving is a lot of misunderstanding. A lot of people believe that I need to forgive the other person, which means that it was okay what the other person was doing. Forgiving had nothing to do with that, because forgiving, when you, for example, have been in a difficult situation, you have a lot of frustration, you might be hateful, rage, and so on. Who's feeling it? Me. I'm feeling it. So who am I hurting? I'm hurting myself because I'm feeling it. So when you forgive, you let go. You heal. You let go of the frustration. You heal and let go of the rage. So you don't have an attachment to the situation and to the person. That's forgiving. So forgiveness for me is self-love. You do it for yourself. You don't do it for the other person. You do it for yourself. That's self-love. El camino es perdonarse y quizás también darnos la oportunidad de amar y amarnos a nosotros mismos sin condición ninguna. Es de vital importancia amarse a uno mismo para poder amar a los demás. Por el simple hecho de que si tú no sientes, no has tenido nunca esta experiencia, tampoco la vas a poder replicar al resto, ¿no? a tus congéneres. Si nosotros nos amamos, construimos desde el amor propio, entonces estaremos vibrando primeramente también estaremos resonando con un montón de bioquímica, neurotransmisores positivos, oxitocina, dopamina, serotonina, GABA, todo será un cóctel animoso que nos ayudará a mantenernos saludables y a mantenernos felices. Todas nuestras emociones, nuestros pensamientos tienen su expresión a nivel biológico y al revés. Y si te amas, entonces vas a poder ofrecer esta alegría que tú tienes, este amor a los demás. Solamente desde tu mismo respeto y tu amor, eso va a servir también de ejemplo para los demás. Y eso va a crear en ti un atractivo que los demás querrán tener. El amor y la unidad es algo que buscamos por necesidad biológica. Cuando nos separamos, este individualismo nos duele, nos desarraigamos. Pero con el amor, con la compasión, otra vez se une, se encuentran las piezas de que formamos parte de esta comunidad. Eso nos va a dar nos va a volver o a recordar que somos una especie gregaria. Hemos empezado esta entrevista, que dependemos de la comunidad, de nosotros, ¿no? De nuestro cerebro piensa.
Creo que una frase muy antigua que dice: amarse uno mismo es el comienzo de una aventura que durará toda la vida. Y la palabra fundamental para amarse uno mismo es respeto. Y respetar todo lo que soy y respetar inclusive todo lo que no soy. Hay que darse cuenta que eso también es válido, es validable inclusive, ¿no? Porque te da una idea, es como la sombra. Nosotros necesitamos la sombra para saber dónde estoy. Esto es técnicamente, es decir, nosotros vemos los colores y entendemos las cosas porque las sombras te van dando sentido. En el momento que quitas la sombra, es como que pierdes referencias. Entonces, amarnos a nosotros mismos, la palabra fundamental es respeto, respetarte como eres. No justificarte, simplemente respetarte. Y por supuesto, esto llevarlo a los demás, sí, pues lo puedes llevar absolutamente a todo, pero todo es digno de respeto. Y yo soy digno de respeto. Y yo soy digno de amor. Esa es otra de las cosas que yo hago a los alumnos prácticamente el primer día. El primer día yo les digo que piensen en la persona más importante que tienen en su vida. Y ellos, pues piensan, y en ese momento les hago salir del aula y van entrando de uno en uno, pero no pueden revelar lo que va a pasar después. Y dentro de una caja tengo un objeto y les digo que dentro de esa caja está la persona más importante de su vida. Y ellos, con esa expectación van pasando, abro la caja y van mirando en el interior y se quedan sorprendidos porque dentro hay un espejo y se van viendo a sí mismos y luego hacemos la reflexión final. ¿En quién has pensado? Pues en mi mamá, en mi papá, en mi hermana. Pues no, la persona más importante de tu vida eres tú y es la persona con la que vas a vivir siempre. Y tienes que estar súper orgulloso de lo que eres y de lo que tienes para aportar a los demás, y después, una vez que tú te quieras, podrás querer a los demás. Amar y perdonarse a uno mismo y a los demás puede resultar retador, ¿verdad? ¿Pero no te parece que el viaje merece la inversión? Si has llegado hasta aquí, estoy segura de que tu respuesta está más cercana al sí. Así que vamos a resumir los puntos clave de los que nos han ido hablando los invitados a lo largo del documental para que puedas empezar ahora mismo. Punto número 1. El cerebro nos premia al estar en sociedad. Las relaciones son salud. Estar en comunidad está demostrado que está conectado con tu sistema de recompensa. El cerebro nos premia por estar en sociedad. Hay diferentes neurotransmisores que se activan y que mandan una información para que otras hormonas de nuestro cuerpo también se pongan en marcha y nos transmitan diferentes sensaciones. Por ejemplo, la oxitocina se libera cuando estamos en comunidad, cuando acariciamos un animalito o una persona, cuando nos damos un abrazo. Es la hormona del amor. A mí me encanta porque es antidepresión, antidolor, antiestrés, hace fomentar la segregación también de dopamina y de serotonina. Y la dopamina está ligada con una sensación de motivación, de ilusión. Y después, por otro lado, la serotonina, que también está ligada, relacionada con la felicidad. Por tanto, cuando estamos en comunidad, estos tres neurotransmisores por excelencia se ponen en marcha y desencadenan todo un torrente de información para que nuestro cuerpo también se sienta bien, se sienta fuerte, se sienta relajado para llevar a cabo grandes objetivos. 2. Es probable que vivamos las relaciones como un conflicto si no nos responsabilizamos de nuestro mundo interior y si no dejamos de proyectar en otros, ahí afuera, lo que aún no hemos en realidad abordado dentro. Lo que me separa de ti es mi responsabilidad transformarlo. Y eso es lo que no se hace hincapié. La mayoría de las terapias y de todos los estudios están enfocados en dar realidad a que es imposible que yo me entienda contigo porque eres tú quien me daña y que yo me tengo que defender. No hemos superado el principio de ataque y defensa. Todas las experiencias humanas nos enseñan, todas son maestras. A veces nos enseñan lo mejor, a veces lo peor, a veces las luces y a veces las sombras. A veces nos enseñan nuestro brillo y a veces nos enseñan todo aquello que se nos opaca. Yo soy totalmente partidario a que entendamos que lo que está pasando allí, primero lo que surge es todo mío
y lo que está pasando por fuera es una oportunidad para aprender de mí y cambiar. Las relaciones son vitales porque nos permiten ese conocerse a uno mismo. Y conocerse no es una cuestión a veces muy grata. El ver cómo funciona tu mente. ¿Qué has estado haciendo hasta ahora? ¿Por qué tu manera de relacionarte ha sido de esta manera? Abriendo el paradigma. O sea, yo no puedo ver algo que no sé que existe. If I can see it in my world, I also have an opportunity to heal it. Y si nos conocemos a nosotros mismos, sabemos lo que nos gusta, lo que no, las debilidades, las fortalezas. Si los conocemos, entonces vamos a poder también comunicarlos. Y así la otra persona te tendrá la visión global de ti, sincera, y podrá también actuar. Podrá ser también más respetuoso contigo si sabe que en algo a lo mejor se descuidó. Si evolutivamente desarrollo la capacidad de creer en mí, de validarme y desarrollar un pensamiento propio, ¿cómo vas a ser tú mi enemigo? Solamente somos dos personas construidas para ver cómo sumar. Otra cuestión que nos aleja de la posibilidad de tener relaciones virtuosas es creer que nuestros filtros de percepción son los únicos valiosos y verdaderos. Lo más importante como obstáculo es creer que tus creencias, tus valores y tus actitudes son mejores que las del otro. Y no valoro al otro como un ser único, diverso, digno de profundísimo respeto, con una historia que le ha llevado a esa creencia y a esa convicción. Quitarnos esos automatismos, quitarnos todas esas cosas, sí es un trabajo importante para poder ver el mundo de una forma distinta. No te tienes que quedar con la mirada del otro, pero por lo menos ponerte en sus zapatos para entender mejor lo que el otro quiere decir. Me gusta siempre poner este ejemplo, ¿no? Cuando tú apuntas a los demás con un dedo hay otros 3 que te están apuntando a ti mismo. El momento de la historia que estamos viviendo ha hecho que todos estos obstáculos en nuestra comunicación y conexión con el otro salgan a la luz de formas muy evidentes e incluso violentas. Para muchos, deshacerse de juicios, prejuicios y cultivar la empatía, el respeto y la compasión aún es una tarea pendiente. ¿Para ti también? Nos podemos encontrar con posiciones completamente confrontadas, con negociaciones que van hacia un lado o van hacia otro. Pero desde la empatía, desde el respeto, desde la compasión, pueden construir soluciones a futuro. Hoy en día con el coronavirus estamos viendo que hay trabajos que a lo mejor antes estaban más infravalorados y son súper necesarios y que nos están salvando, como por ejemplo las de la limpieza de los hospitales, ¿no? Que no sé, a lo mejor antes, bueno, pues esa persona sirve para fregar, pues esa persona, gracias a esa persona, ahora mismo en una pandemia mundial, estamos dándoles aplausos todos los días. Por eso quiero decirte que más humildad y más horizontalidad con las personas, que al final todos somos iguales y todos sumamos. Si tienes la voluntad y la sincera intención de contribuir a crear y sostener relaciones conscientes, si decides transitar ese hermoso y emocionante camino, es esencial que trates de perdonarte en tus tropiezos. Que te aceptes y que te ames no solo cuando florezcas, sino cuando se caigan tus hojas. Porque como hemos visto, todo nace en nosotros mismos. No puedes dar caramelos si no los llevas en el bolsillo. Yo creo que ya está bien de reprendernos. Estamos siempre reprendiéndonos. Hemos venido aquí a tener una experiencia vital humana, no a ser iluminados o perfectos. Hemos venido aquí a errar, a equivocarnos y a aprender y a desaprender una y otra vez. Es a lo que estamos y a lo que hemos venido, a ser humanos. We are not perfect, and you know, nobody else either, and we are in this together, and we do the best we can, and that's enough. So we don't need to struggle. We can have fun. El amor hacia uno mismo impacta
en el amor que somos capaces de recibir y de dar, y prefiero plantearlo como una especie de espacio colaborativo, ¿no? Tú, en la medida en que te das mejor, te quieren más, y si te quieren más, tú te das mejor, ¿no? El amor a uno mismo es la base para dar amor a los demás. Si tú no te amas a ti mismo, lo vas a reflejar hacia afuera, hacia el exterior, y lo vas a reflejar en tus relaciones con los demás, en esa falta de amor, de cariño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el amor parte de uno mismo. Cuando tú te tienes autorrespeto, te amas, te aceptas, no puedes comportarte con otra persona de otra manera. Una persona que no se ama y que se detesta a sí misma también es una persona que exige a los demás que le den todo aquello que no se puede dar a ella misma, todo aquello que no siente por sí misma. Si no te amas a ti, lo que vas a hacer es asfixiar a los demás, porque no puedes quererlo, no puedes dar, solo puedes tomar. No sé si estoy viva porque respiro. Sé que estoy viva porque amo. Amo el aire que respiro. Amo cada latido de mi corazón. Amo la vida navegando por mis venas. Amo a la madre tierra que me alimenta. Amo, porque si no amo, no soy. Ni puedo gritar a los cuatro vientos lo inmensamente viva que estoy. El amor no juzga, no demanda y no impone. Son nuestras heridas las que hacen que surja el conflicto, porque tratamos de reconstruirnos, pero no con nuestros compañeros, sino a costa de ellos. A veces humillamos y culpabilizamos sin darnos cuenta de que, en toda disputa, el proceso mental de lo que está ocurriendo es mío. Y sucede lo mismo en la otra dirección. Lo que el otro hace o dice poco o nada tiene que ver conmigo, sino con su propio proceso, teñido de su propia historia. Quizás en este momento de la historia la vida nos está pidiendo que dejemos de encasillarnos a nosotros mismos y a los demás, que dejemos de lado todas esas etiquetas que limitan nuestro potencial y el de nuestros amigos, y así podamos empezar a experimentar nuevas formas de relacionarnos. Trato de, por respeto a mí mismo y respeto a los demás, trato de hacer un proceso de entender de esto que digo yo soy así, que eso que yo soy así no es verdad, no existe. Simplemente es algo que estoy acostumbrado a hacer, ver, entender, comprender. Por lo tanto, el yo soy así es el mayor riesgo que existe. Entonces, yo soy esto y muchas más cosas. Yo puedo hacer esto y muchísimas otras cosas. Es curioso que en las grandes religiones, en las grandes escuelas de conocimiento, no se definía ese ser. En el judaísmo, el cristianismo, se habla de cuando le preguntaban a quién era ese Jehová, yo soy el que soy. Nada más, yo soy el que soy. Entonces es como empezar a quitarse de alguna forma categorías, dejar de ser esto o aquello. ¿Cuánto tiempo se tarda en poner una etiqueta a un frasco? Bueno, pues muy poquito tiempo, ¿no? Sin embargo, a la hora de quitar esa etiqueta del frasco, cuesta muchísimo. Y estas etiquetas lo podemos trasladar pues, a las relaciones con los demás. Pueden ser con niños, pueden ser con adultos. Si etiquetamos a las personas, esas personas les va a ocurrir lo mismo. La etiqueta se pone muy fácil, pero pueden pasar años y años y años y esa huella de esa etiqueta permanece. Estos días, en plena crisis mundial, es fácil ver que a la humanidad se le presenta un gran reto: amar. Amar de la forma que hemos estado explorando en este documental. Independientemente de las circunstancias de cada persona en esta vida, este desafío es igual de difícil para la gran mayoría de nosotros. Estamos juntos en esto, cada uno aportando lo que hará que la experiencia en este mundo sea diversa, colorida y extraordinaria, pero juntos. Recordemos que nunca fuimos enemigos, siempre estuvimos y estaremos juntos. Hay un proverbio africano que es Ubuntu, que significa o quiere decir soy porque nosotros somos. Quiero decir
que una persona puede hacer muchas cosas, pero muchas personas con un objetivo común pueden hacer grandes cosas. Yo soy nosotros. Tú eres yo soy tú, tú eres, luego yo soy. Todos somos uno y a la vez yo tengo una nota única que dar en la sinfonía del universo. Entonces yo me siento uno contigo, uno con la tierra, uno con el cielo, uno con mis antepasados, uno con lo que están por venir, con mis maestros y con la gente que quiero. Y a la vez sé que dentro de esa unidad hay una diversidad en la que yo, lo mejor que puedo hacer, la misión más grande de mi vida es ser auténtica con la nota única que puedo aportar a la sinfonía del universo. Espero que este viaje por el mundo de los vínculos te haya resultado interesante y revelador. En nuestra anterior película, Fracasando hacia el éxito, hablábamos de eso, del éxito, y es algo que continúa siendo relevante en esta ocasión, pues si hay algo esencial para experimentar aquello que llamamos éxito, logro y felicidad, es desarrollar nuestra capacidad para relacionarnos con nosotros y con los demás de forma armoniosa, adaptativa y evolutiva. La naturaleza de nuestras relaciones construye nuestra realidad y la del mundo entero. Nuestra salud y la del planeta está en íntima conexión con esa manera que tenemos de relacionarnos. Espero que hayas podido vislumbrarlo. No se juzgue muy duramente, que sepa su valía, que sepa que tiene dones, que sepa que es capaz, que tiene esa importancia y que por eso, por derecho divino, tiene que estar aquí, que no es un error todo lo que ha pasado, que no es un error todo lo que ha hecho, que todo forma parte de... Somos seres con tanto amor, tantas capacidades, tanto valor, y ir quitando capas y capas y capas que nos dejen ver todo eso. Our job is not to search for love. Our job is to break down or to walk over all the barriers we have inside to find love, because when you do that, the love have always been there. En este momento crucial de la historia de la humanidad, ¿podríamos estar siendo testigos de la siguiente fase del desarrollo humano? Sea como sea, siento que revisar nuestro concepto de amar y nuestros vínculos nos asistirá individual y colectivamente en el cruce del umbral hacia la nueva era. Por ti, por mí, por todos mis compañeros me comprometo a que lo que guíe mis pasos en esta vida sea lo que la crea y la sostiene, el amor verdadero, porque siempre fue, es y será que yo me amo y que yo también ¡nos amo!